yo recomiendo que los contenidos que le vayamos a introducir previamente estén ya redactados en un procesador de texto, porque nos evitamos el tener que estar escribiendo online, que bueno, pues se nos puede caer la conexión o apagar el ordenador y perder la información. Es recomendable tenerlo en un procesador de texto todo el contenido, y solamente hay que ir al procesador de texto, copiar el contenido y pegarlo dentro de cada una de las partes de la lección. Bueno, entonces ya estamos aquí en la ventana de edición del contenido de la lección. Vemos cómo tenemos importar preguntas, importar PowerPoint. Estas dos opciones nos van a permitir, si nosotros tenemos ya preguntas creadas en un formato determinado, poderlas traer y meterlas directamente aquí dentro de la lección. Importar un PowerPoint es por si tenemos nosotros un PowerPoint ya generado para explicar estos contenidos, pues podemos traerlo e importarlo. Por ahora lo vamos a dejar de lado y nos vamos directamente a introducir nosotros la información. Y bien, tenemos dos opciones: añadir una tabla de ramificaciones y añadir una página de preguntas. Las tablas de ramificaciones realmente son los contenidos que queremos que el alumno aprenda, y las páginas de preguntas son las preguntas que nosotros le planteamos al alumno una vez leído esos contenidos, para ver si realmente están adquiriendo los conocimientos necesarios, ¿no? Entonces vamos a empezar por añadir las tablas de ramificaciones, y después ya posteriormente añadiremos la página de preguntas. Independientemente del orden con el que se creen al principio, yo después le puedo cambiar el orden, con lo cual no me tengo por qué preocupar de qué información va primero y de qué preguntas van a continuación de qué información. Nosotros creamos toda la información de golpe, o sea, secuencialmente, sin ningún orden. Crearemos después las preguntas y después ya vamos colocando cada una en su sitio. Entonces vamos a añadir las tablas de ramificaciones. Yo hago un clic en añadir una tabla de ramificaciones, y entonces me abre una ventana donde lo primero que me aparece es, me muestra el título de esa tabla de ramificaciones. Yo lo que hago es que yo me voy a mi procesador de texto, que lo tengo, copio la información que tengo ya almacenada en mi procesador de texto, y le pongo el título a esta primera página o tabla de ramificaciones, que la voy a llamar las tecnologías de la información. Punto introducción. Lo que voy a hacer aquí es explicar, hacer una introducción sobre las tecnologías de la información. Regreso de nuevo a mi procesador de texto, copio absolutamente todo lo que quiero yo explicar en esta primera tabla de ramificaciones, y me vengo a este bloque, que es donde yo voy a desarrollar la información que quiero que aprendan, y lo pego. Hay que darnos cuenta de que al pegar, las estructuras de información que están creadas con mi procesador de texto, o sea, los formatos, no se suelen respetar, con lo cual yo aquí pues tendría que desarrollar o formatear mejor esta información. Por ejemplo, si yo quiero que la palabra tecnología de información esté en negrita, pues la subrayo y le digo que lo ponga en negrita, más resaltado, cosa que a lo mejor sí lo tenía en el procesador, pero al meterlo aquí lo he perdido, con lo cual yo tengo que darle un poco de formato, ¿no? Así, por ejemplo, pues si me interesa que la palabra ventaja sea resaltada, pues me voy aquí, le digo qué color quiero que le pongamos, y le indico al procesador de Moodle que lo ponga esta palabra en rojo, con lo cual vemos cómo la palabra está ahora en rojo. Y una vez acabado ya con lo que es el título de la página y el contenido de la página, yo lo que hago es que me vengo a estos bloques que son la descripción 1, descripción 2, descripción 3 y descripción 4. Esto corresponde a lo que antes decíamos como ramificaciones 4, ¿no? Entonces yo lo que le voy a decir es, esto realmente corresponde a un botoncito que aparecerá en la parte baja cuando acabemos de leer todo el contenido, y que me indicará qué es lo que debo hacer, ¿no? Entonces yo le voy a decir, en este caso, que en la descripción 1 yo le digo, por ejemplo, le podría poner una información: leer el siguiente tema. Con ello le estoy indicando al alumno que si yo pulso aquí, lo que voy a hacer es leer el siguiente tema. Pero también podría decirle, por ejemplo, contestar cuestiones. Y entonces le estoy indicando al alumno que lo siguiente que va a hacer
responder a unas preguntas. Entonces voy a dejarlo por contestar cuestiones. Quiere decir que yo al alumno le voy a indicar que tenga que contestar unas cuestiones. Y aquí le indico que el contestar cuestiones, cuando se pinche, ¿qué es lo que va a suceder? Pues yo en este caso le estoy diciendo que pase a la página siguiente. La página siguiente será la que aparece después en el orden secuencial. Si yo no le escribo nada más ni en descripción 2, ni en descripción 3, ni en descripción 4, le estoy cerrando las opciones al alumno a que forzosamente tenga que ir a contestar cuestiones, porque no hay otra opción. Bueno, pues entonces ya he acabado, y yo lo que le digo es que añado una tabla de ramificaciones. Entonces vemos ahora podemos comprobar cómo esta tabla de ramificaciones que acabo de hacer aparece ya añadida en mi lección sobre tecnologías de la información. Aquí me indica el título de la página, que es la tecnología de la información, introducción. ¿Qué tipo de página es? Es una tabla de ramificaciones. ¿Y qué va a suceder? Pues va a suceder, o sea, cuando cambie, cuando pulse, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir a la siguiente página. Entonces ahora yo aquí le digo agregar una página de tabla de ramificaciones. Con eso me va a permitir volver a crear otra tabla de ramificaciones más. Cojo y creo otra tabla de ramificaciones más. Por ejemplo, voy ahora a la segunda parte, me vengo otra vez de nuevo a mi procesador de texto y copio mi segundo tema que quiero explicarles a los alumnos, que va a ser concretamente posición actual de las TIC, de las tecnologías de la información. Ese es el título. Ahora cojo todo el contenido, lo copio y lo vuelvo a pegar como hicimos antes dentro de la gran parte, dentro del gran bloque del contenido de la tabla de ramificaciones. Vuelvo a decir lo mismo. Por ejemplo, si esto no tiene un formato, pues yo cojo, lo marco todo y le digo que por ejemplo, lo justifique por la izquierda y por la derecha. ¿Ven? Ahora está ya justificado tanto por la izquierda como por la derecha. Quiero coger la palabra el e-commerce y, por ejemplo, ponerla en negrita. Como hemos dicho, es darle formato a toda esta tabla de ramificaciones. Y entonces vamos a suponer que este ya es mi último tabla de ramificaciones que voy a crear en esta lección. Y entonces yo le digo aquí que como es la última, una vez que haya leído, le puedo decir finalizar. Pero también le puedo decir que conteste otras cuestiones, ¿no? Entonces ponemos contestar cuestiones. Lo que me va a permitir es que una vez que acabe este segundo bloque, el alumno tenga que volver a contestar otras cuestiones más. Bien, añado una tabla de ramificaciones, me voy al final, le digo añadir una tabla de ramificaciones, con lo cual consigo tener ya dos tablas de ramificaciones creadas. ¿Lo ven? Tecnología de la información, introducción, y posición actual de las TIC. Las dos son tablas de ramificaciones y las dos lo que hacen es que al acabar pasan a la siguiente página.